amigos y bienvenidos a otro programa de Seamos Derechos y Humanos. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. ¿Qué les parece si hoy hablamos sobre África y las minorías que se ven un poco vulnerables en la vida? Y para esto tenemos unos invitados muy especiales. Efectivamente, contamos con la profesora María Elena, que estudió en la UNAM, Relaciones Internacionales. Colega, ¿verdad? Colegas todos. Ya puedo decir que soy colega. Exacto. Ya acabé, amigos. Enhorabuena. Y también tiene una maestría de cultura también por la Universidad Latinoamericana, y además da conferencias y estuvo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, puede ser, y colaborando allí con ellos. Y pues nada, es un placer teneros. También tenemos a dos colaboradores, Daniel y Ana, que nos van a acompañar hoy para explicarnos un poco cómo está el tema de las minorías, y seguro que van a hacer una aportación muy interesante, así que estar atentos. También hay que mencionar que da conferencias en el Museo de Memoria y Tolerancia, así que por si gustan ir, están ampliamente invitados, ¿verdad? Así es, muchas gracias. Buenas tardes. Y bueno, a mí me gustaría mencionar que justamente cuando yo dije, no, pues vamos a organizar un programa de África, yo contacté a la profesora, pues porque yo fui súper fan de ella, y ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que al tema que me gustaría llevar, pues tengo a dos alumnos que van en cuarto semestre, ¿verdad? Ah, no, acaban de pasar el quinto. Y me gustaría mucho invitarlos porque se saben el tema, y pues a mí me gusta mucho que les haya hecho esta invitación a la vez. Ay, Porque gracias. todos ya estamos como en el mismo filo. Así es. Lo siento, Juan, eres el único sociólogo. Ah, Pero bueno, a mí me gustaría que nos comentara un poco, ¿por qué este tema? Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad justamente de compartir los temas que nos apasionan. Mi trayectoria como internacionalista ha sido siempre enfocada a temas africanos. Y una de las recomendaciones que yo doy a mis alumnos es que identifiquen el tema que les apasiona. Y justo por eso pensé en Dani y en Anita, porque el tema de derechos humanos pues es algo que ellos han identificado como una disciplina en la cual podrían especializarse. Entonces, bueno, pues sumando mi amor por África y el amor que ellos tienen en derechos humanos, trabajamos un tema justamente de las minorías en África. Y pues esa es la propuesta que tenemos para ustedes. Pues bienvenidos, esperemos que sea muy fructífero este programa. Y justamente para eso tú habías mandado un video, ¿no? Sí, claro. Entonces, para entrar un poco en preámbulo, vamos a verlo, por favor. Bueno, Dani, cuéntanos, ¿por qué este video? Bueno, primero que nada, este video es de la organización ADRA International, y pues agarramos justamente porque engloba más o menos
algunas de las minorías de las cuales vamos a hablar ahorita y como el trabajo que se está haciendo para justamente salvaguardar los derechos de estas, ¿no? Entonces, estamos buscando diversos videos como cuál podría como englobar más que nada esto y pues fue este. Y aparte porque tiene acciones en África para tratar pues de luchar contra la discriminación más que nada, que es un límite que trata de, bueno, es un límite que trata de sobrellevar pues, todos los grupos de los cuales vamos a hablar en un rato, ¿no? Ok, entonces estuvo perfecto para entrar en preámbulo. Y bueno, para entrar un poco más hacia el tema de derechos humanos, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, a mí me gustaría empezar con aspectos muy básicos respecto a qué son los derechos humanos. Y casi que podríamos preguntarnos, para ti, ¿qué son los derechos humanos? Es un tema que es un tanto cotidiano porque se menciona mucho, pero a veces no se reflexiona sobre lo que significa. Entonces, todo individuo, todo ser humano tiene esa facultad. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de los derechos de los ciudadanos, tendríamos que adquirir entonces la mayoría de edad para acceder a ellos. Si quisiéramos hablar de los derechos que tenemos respecto a una institución académica o laboral, tendríamos que formar parte de ella. En el caso de los derechos humanos como tal, son inertes al ser humano. Eso es lo que significa. Simplemente por haber nacido, tenemos esa facultad de tenerlos, de poder contar con ellos en nuestra vida. Entonces, el primer elemento que tendríamos que mencionar es que todo ser humano tiene derecho a ellos, ¿de acuerdo? Después, el segundo elemento que tendríamos que considerar es que también la realidad es que no todos acceden a ellos. Entonces, lo que tendríamos que hacer es una difusión respecto a cuáles son esos derechos para efectivamente poderlos ejercer. Lo cierto es que, entonces, el objetivo de mencionar los derechos humanos es porque con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que muchas personas no los conocen. Y por eso es necesario hacer documentos o instrumentos o inclusive organizaciones que se encarguen de difundir y promocionarlos. En este sentido, tendríamos que mencionar como los antecedentes básicos, pues podríamos decir la Declaración de las Naciones Unidas o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero lo cierto es que estos derechos humanos han sido escritos, digamos, desde muchos años antes, justamente en el Medio Oriente. Allí es donde encontramos el primer documento que habla justamente de los derechos que merece tener cualquier prisionero. Es decir, un documento que nos habla de que nos preocupamos por el otro. Me llama mucho la atención que haya sido justamente Medio Oriente y que esa parte occidental pues siempre está como un poco apartada de esta sección y que incluso pues hay una cierta fricción de mentalidad y de todo eso y que ahorita nosotros occidente pues sí presume mucho del tema. Así es. Sí, justamente por eso lo menciono, porque el primer referente que tenemos en materia de derechos humanos sería la Revolución Francesa, ¿no? Pero la historia nos sorprende. En realidad los primeros documentos se mandan del Medio Oriente. Bueno, y a mí me gustaría añadir una pregunta que me ha surgido así al decir eso. Sí. Al haber un papel que recoge todos esos derechos y al haber un organismo que se encarga de defender esos derechos, o sea, una persona que los conozca, esos derechos, y mira, se está vulneralizando mi libertad o se está vulnerando cualquier derecho humano, el acceso a cualquier recurso. O sea, ¿dónde puede acceder para que se juzgue eso? O sea, ¿hay algún organismo, hay algún elemento que sea real y que proponga acciones? Bueno, ahí tendríamos que partir desde las distintas instituciones que tenemos. En el caso de los individuos o ciudadanos, el Estado es el responsable de ofrecer esas instituciones que garanticen el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, aquí en México tenemos la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. A nivel federal tenemos justamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A nivel internacional podríamos considerar dos actores. Las organizaciones internacionales, allí por supuesto las Naciones Unidas son quienes encabezan estos esfuerzos. Dentro de sus organismos, tiene ya tiempo que hizo justamente un organismo que promueve los derechos humanos. Y en materia de la sociedad civil, pues hay cualquier cantidad de ONGs que responden justamente a la necesidad de
que se atiendan estos derechos humanos y que por alguna razón no han sido atendidas sus solicitudes desde lo institucional, ya sea local o federal, ¿no? Esas serían como las instituciones marco en donde podríamos estudiar estos casos. Y bueno, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, otro de los elementos que creo que tendríamos que considerar es que efectivamente hay algunas ocasiones en donde nos están dañando o no nos están garantizando estos derechos humanos. Pero entonces la primera pregunta que tendríamos que hacer, ¿qué pasa si no respetan mis derechos humanos? Tendríamos situaciones como la intolerancia, la injusticia, la opresión, la discriminación. Dependiendo de quién no te esté... Así es, dependiendo de dónde estás, cuál es el derecho que te están violando y qué es lo que está ocasionando. Entonces, ¿Y quién? ¿Y quién? Entonces, ¿cuáles son nuestros derechos humanos? Tenemos 4 categorías básicas. La primera categoría son nuestros derechos civiles y políticos. La segunda son los económicos, sociales y culturales. La tercera categoría tiene que ver con el tema del empleo. Y la cuarta categoría justamente de aquellas personas que han sido víctimas o que han sufrido violación en sus derechos humanos. Rápidamente, solamente para mencionar, los derechos civiles y políticos son los derechos que todos tenemos a la vida, a la libertad, a la integridad, a la libertad de poder expresarnos libremente, de podernos reunir de manera pacífica. Sabemos que actualmente hay países donde ni siquiera tienen esa posibilidad, donde una reunión para conversar de un tema político está prohibido, o donde, por ejemplo, el derecho al voto está siendo violado, o ni siquiera te lo permiten. O ni se toma en cuenta. O tampoco se toma en cuenta. Por ejemplo, el caso de Sudáfrica es muy interesante, ¿no? Duraron muchísimos años hasta que en 1994 verdaderamente Nelson Mandela logró que todo el pueblo sudafricano pudiera votar. Para nosotros tal vez podría ser algo que no es tan valioso, pero cuando han pasado décadas de que no tienen ese derecho a ejercer su voto, o qué pasa cuando tú votas, pero en realidad tu voto no lo contaron. Entonces, esta es la primera parte, es la primera etapa o los derechos, digamos, que consideramos en el primer rubro. El segundo rubro se refiere justo a los derechos económicos, sociales y culturales. Cualquier persona tendría derecho a tener una seguridad social. Sabemos que no todos la tienen. A la salud, a la educación. Que ya en programas anteriores ya hemos hablado también de estos... Perfecto. De estos derechos y cómo se ven un poco afectados o cómo se va en pro de ellos. Por ejemplo, ahorita en esta administración con el presidente Peña Nieto, justamente han elevado ya como un derecho y un compromiso del Estado a que no solamente garanticen la educación básica, sino la media superior. Justamente porque necesitamos garantizar que todos los estudiantes tengan las facilidades para tener esa educación. Bueno, también tendríamos que tener conciencia que todos tenemos el derecho a tener una vida y un medio de subsistencia, a tener agua, a tener alimento y a tener vivienda. Y eso que es esos muy tres grave. ya los hemos hablado también. Perfecto. Hemos estado pero bien preparados. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque si tenemos un país donde hay más de 60 millones de pobres, algo estamos haciendo mal y estamos efectivamente no cumpliendo con los derechos humanos que deberían de tener nuestros mexicanos. Bien. Pero si no somos conscientes de que los tenemos y los merecemos, pues de qué medida vamos a hacer para que los accedan. Finalmente, el tercer punto importante de los derechos humanos son los derechos laborales. Cualquier ciudadano, cualquier persona tendría derecho a tener un trabajo, a que fuera remunerado, a que tuviera vacaciones pagadas, inclusive sin importar que sea hombre o mujer, tener el mismo sueldo, de acuerdo a las capacidades. La realidad, Y que sea justo. y la realidad es otra. Esos serían como este paraguas, yo les digo. Hay otros elementos, pero son los más importantes de los derechos humanos. Y yo quería hacer una pregunta en referencia a lo anterior, pero en el caso, por ejemplo, de muchas constituciones,
que se supone que es lo más de lo más, la piedra angular de un país. O sea, en el caso de que incluya algún derecho humano, pero no se incluya, o sea, volveríamos a lo mismo, acceder a una ONG o cómo se podría hacer esto. Bueno, ahí yo creo que tendrían que apoyarse con la sociedad civil para que esta sociedad civil transmita estas necesidades y hagan una colaboración que ahora se llama gobernanza global, ¿no? Ajá. Justamente entre el gobierno, la sociedad civil y los empresarios para garantizar que haya una convivencia sana entre estos tres actores. Muy bien, muchas gracias. A ti. Y bueno, pues vamos a un corte comercial y regresamos. Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Vuelta aquí después del corte comercial
hemos platicado de los derechos humanos, hemos hecho un breve repaso de lo que son y hemos destacado los puntos básicos. Y ahora yo creo que toca hablar un poquito de África en sí y qué es el tema que nos toca hoy. Así que, pues a mí me gustaría preguntarte por qué África. ¿Por qué me dedico a África? Ajá, ¿por qué ese interés en África? Muy bien. Mira, cuando yo estudié ya hace algunos años, siempre digo el siglo pasado, mi licenciatura no tenía la materia África. Y como parte de los estudios internacionales consideré que era muy importante tenerlos. Siempre los estudios han sido enfocados a los temas eurocentristas, a Estados Unidos, Europa, tal vez América, y eso porque formamos parte de ellos, pero nunca África, nunca Asia. Entonces, bueno, el servicio social lo realicé justamente en la Cancillería, en la Dirección para África y Medio Oriente, y pues de ahí, la verdad que descubrí la pasión por los temas africanos. Lo agarró y ya no lo soltó. Ya no lo solté. Más bien, ella no me suelta a mí. Y después nos va pasando la pasión esta mujer, ¿sabes? O sea, yo cuando dije, voy a estudiar relaciones internacionales, mi plan de estudios, África, sí, padre, el que sigue. Y ya cuando estuvimos ahí, ¿qué tal? Muy padre. Muy padre, aprendimos mucho, salimos de la carrera y todos queremos ir, nos vamos a especializar en África. Muchas gracias, de verdad vale la Ay, pena. mi querida Mary. Abrir más de lo que se supone que vemos siempre, ¿no? Sí, la verdad es, yo estoy muy contenta hoy justamente compartiendo este espacio, porque Merit fue una de mis primeras alumnas cuando yo di África, ¿no? Hace justamente ya 3 años. Hace 3 años. Hace 3 años recordaba que Merit y sus compañeros fueron mi primer grupo a los que yo por fin les pude dar la materia de África. Y 3 años después, miren qué emocionante es poder compartir no solamente con ellas, sino con ustedes y con las personas que nos observan nuestros temas africanos. Y no está por demás decir que justo antes de entrar al programa coincidimos con una persona, un mexicano artista plástico, que justamente me decía que para poder realizar su trabajo desde el arte, tuvo que explorar las raíces africanas en México. Entonces, pues yo qué puedo decir si África siempre está junto a mí. Entonces, bueno, pues esa es la razón por la que me dediqué a África y siempre lo digo, África me lleva y me trae a donde yo voy, es por África. Qué bueno. Entonces ahora sí, vamos a entrar un poco más a A tema. Perfecto. Bueno, miren, es muy importante empezar con unos tabús de África. ¿Por qué? Porque la gente a veces no sabe que en realidad África es un continente, ¿no? Entonces, tan básico como eso, yo recibí algunas llamadas donde me decían las madres, disculpe, es que le dejaron a mi hijo estudiar hacer un trabajo del país África. Ok, entonces, bueno, por eso tenemos esta imagen. África es un continente y justamente África es el ombligo del mundo. Si ustedes lo observan, está justo en el centro, tanto de América como de Asia, ¿no? Entonces, algunos otros elementos de África. ¿A qué se debe el nombre del continente? Bueno, los primeros registros históricos están hechos por los romanos y se refieren a África como estos primeros pueblos que tenían contacto en el Mediterráneo, ¿no? En esta imagen que ustedes pueden observar, toda esta orilla del norte de África era lo que hasta ese momento en el mundo antiguo se conocía como África. Es decir, Túnez, un poco de Libia, el caso de la orilla de Argelia, todos estos territorios inclusive con el paso del tiempo fueron parte del Imperio Romano. Entonces las primeras referencias que tenemos del continente son justamente del latín afer-afri, ¿no? Otro de los elementos interesantes podríamos decirlo que es el segundo continente más poblado del mundo. Actualmente se estima que tiene una población de 1.000 millones de habitantes y bueno, considerando la última independencia de Sudán del Sur, estaría integrado por 54 países. Es decir, es un territorio bastante extenso, con muchísima población y con muchos países. Y con muchísima riqueza natural. Eso es otra de las grandes contradicciones que tenemos de África. ¿Porque de verdad África tiene recursos? Lo vamos a ver un poco más adelante. Perfecto. Bueno, justamente considerando la extensión que tiene el continente, para poder explicarlo es conveniente hacer unas divisiones ficticias o, digamos, en el imaginario,
considerando sus características físicas, geográficas, culturales. En el primer caso podríamos hablar de África del Norte, que es toda esta costa con el Mediterráneo y que tiene características que van mucho más afines al mundo árabe, ¿no? Tienen una cultura que está vinculada con el Islam, el idioma en todos los casos, la mayoría es el árabe. Hay comunidades que son nómadas, como los beduinos, los mismos árabes. Y bueno, en el segundo caso estaríamos hablando de África subsahariana, que básicamente es esta población que habita debajo del Sahara y que físicamente son sus características mucho más acordes a la imagen que tenemos de los africanos, ¿no? Otra de las subdivisiones que tenemos, que ahora va a ser interesante porque justamente cuando hablemos de las minorías nos vamos a referir a algunas regiones del continente, son África del Norte, África Oriental, que es la parte este, que donde está Kenia, Tanzania. Siempre les digo, todos los mexicanos tenemos un referente de Kenia. Sí. ¿Por qué? Porque corren en los maratones. Claro. Porque allí se hizo el Rey León. ¿Sí? Esa es la parte de África Oriental. Del otro lado tenemos África Occidental. Allí vamos a tener a Nigeria, Côte d'Ivoire, Senegal. Es una región muy importante en recursos naturales, lo vamos a ver. Uno de los principales lugares donde se extrae un petróleo mucho más fino, inclusive de México, es justamente esta zona de África Occidental. La parte sur es la parte que se conoce como África Austral. Allí es donde está Sudáfrica, donde efectivamente es el país que creo que todo México conoce, por la Copa del Mundo, por Nelson Mandela, porque además tiene unos paisajes preciosos. Yo siempre digo que si van a ir de luna de miel, por favor, vayan a Sudáfrica. Y si no, bueno, a Seychelles o a Namibia. En esta parte de África del Sur es tan hermoso, o sea, la vegetación es tan hermosa, combinado con el lujo que puede dar el estilo inglés, pues verdaderamente estás en un paraíso. Y bueno, finalmente la parte del centro se define como África Central, y allí vamos a encontrar una región que para mí es un tema de mucho interés, la región de los Grandes Lagos, donde está Ruanda, Burundi, Congo, República Centroafricana, Gabón. Esa es la ¿Y cuántos división. conflictos internacionales ha habido ahí, verdad? Así es. Ahí es donde les digo que es un campo muy, muy, muy vasto para nuestros estudios internacionales. Finalmente, solamente para acotar, dentro de estas subregiones también encontramos otras pequeñitas regiones. Por ejemplo, el Magreb, ¿no? Que son palabras que inclusive están en un vocabulario mucho más cotidiano. El Cuerno de África. El Cuerno de África es una región que comprende Sudán, Etiopía, Kenia, Tanzania. Allí, por ejemplo, es interesante, se registran casos de piratas, ¿no? ¿En serio? Sí. Los somalíes, ¿no? Los piratas somalíes. somalíes. Allí en España hemos sufrido casos de pesqueros que han sido abordados por piratas somalíes. Así es, esa decisión de los pescadores somalíes de secuestrar los barcos para pedir rescate ha sido resultado de la falta de oportunidades de tener una forma de acceder a sus necesidades básicas. Entonces les digo que África es súper interesante, ¿no? Finalmente, esta franja del Sahel, que es la que tenemos en gris y naranja, esa franja es una franja imaginaria, pero verdaderamente es un corredor a través del cual vamos a encontrar, lo primero, flujos de migrantes, ¿sí? Flujos de mercancía. ¿Por qué? Porque esa es la parte donde está terminando el desierto y donde empieza la vegetación. El desierto del Sahara, bueno, es el desierto más grande del mundo y tiene muchas zonas donde son verdaderamente inhabitables. Entonces, justamente esta franja resulta muy interesante porque es allí donde corre absolutamente todas las mercancías. Bueno, además de estos datos generales, podríamos hablar de manera específica de África del Norte. África del Norte tiene recursos naturales muy interesantes, como puede ser el gas natural, las reservas de fosfatos que tienen justamente enfrente de las costas del Sahara Occidental. Tienen además grandes reservas de petróleo y es una de las zonas donde hay un banco pesquero muy importante a nivel internacional. En África subsahariana, que es la parte baja del continente, ahí lo interesante es que comprende el 80% del territorio de todo el continente,
pero además el recurso natural más importante es el agua. ¿Por qué? Porque a través del agua se logra el desarrollo de las civilizaciones, pero también el desarrollo de la economía. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o vamos directo a la riqueza del continente africano. Yo voy perfectamente, no sé. Sí. Bueno. ¿Ustedes también si quisieran acotar algo? ¿Todo bien? Todo bien, No, todo todo bien. bien. Perfecto. Bueno, África subsahariana tiene importantes reservas mundiales de varios productos. El primero de ellos es el coltán. El coltán es un mineral que se utiliza para hacer los celulares, la fibra óptica, ojivas nucleares. Con el paso del tiempo se ha descubierto que el 85% de las reservas mundiales están justo en el corazón de África, en el Congo. Ese mineral ha sido motivo por el cual hay países en conflicto. Hay situaciones de esclavitud y de maltrato. Pero lo cierto es que también hay otros minerales que también revisten particular importancia. Por ejemplo, el petróleo. Yo les comentaba ya, en el Golfo de Guinea, en la parte de África Occidental, tenemos a unos exportadores de petróleo muy importantes, como es el caso de Nigeria. Nigeria es la economía más importante hoy en día de África. Durante muchos años lo fue Sudáfrica, justamente después de la época de Mandela. Lamentablemente, por cuestiones internas, Nigeria se ha convertido en el país número 1 respecto al nivel económico. También Nigeria es el primer país, o sea, es el país más poblado de todo África. En esta parte de África Occidental tenemos otros países como el Gabón, Guinea Ecuatorial, la misma Angola. Allí es una de donde se decidió abrir una de las embajadas de México en África, justamente por la importancia geoestratégica que tiene esta región. Además tenemos oro, tenemos diamantes, tenemos madera, tenemos uranio. Es decir, África es un continente vasto en recursos naturales que han explotado durante muchos años y que no se agotan. Y precisamente no los explotan ellos. No, así es. Eso es una de las cosas que sí es importante decir. Tal vez se pregunten por qué África es tan pobre. Porque siempre tenemos esta imagen de países en conflicto. La realidad es que en muchos de los casos, las personas que viven allí son víctimas de la explotación, de intereses económicos extranjeros, que lo que menos les preocupa es garantizar las condiciones de vida. Y bueno, antes de pasar a nuestros derechos humanos en las minorías, solamente me gustaría decir que la división del continente africano justamente se debe al proceso histórico. En el siglo XIX, ya casi a finales del siglo XIX, llegó este colonialismo europeo y se encargó de dividir todos estos reinos y culturas que habitaron en África durante muchos años. Podemos decir en realidad que África es la cuna de la humanidad. Sin embargo, durante la Edad Media se desarrollaron civilizaciones y culturas que no conocieron la escritura porque no la necesitaban. Fue hasta el siglo XIX que llegan los europeos, dividen el pastel, como se dice, y entonces todas estas fronteras son resultado del reparto colonial. Eso es como lo más importante. Sí, de hecho, en los libros de historia de ahí de España hay una foto muy característica que sale Otto von Bismarck, que era el de Alemania, y salen varios reyes y gobernantes con el mapa de África y metiendo el cuchillo así como repartiéndose el pastel. Así es. Entonces, de una forma podríamos decir que actualmente habría un colonialismo, pero de otra forma, un poco más sutil, un poco más no tan latente, pero sí que está ahí detrás. Sí, después del proceso de independencia en los 60 se habló de un nuevo colonialismo, neocolonialismo, que ya no está realizado o implicado por los estados, sino por los empresarios. Y actualmente pues son las empresas transnacionales que efectivamente son quienes explotan las tierras y se benefician de estos recursos. Y es que fue poner un modelo que realmente no necesitaba el continente, sino estaban bien organizados y estaban bien. Y llega y... Juanmi, perdón, pero... No fuiste tú. Bueno, se impone cuando no se necesitaba, a lo mejor solo son diferentes formas de vivir y de subsistir. Así es, sí.
Bueno, justamente el tema sobre qué es lo que tiene el otro y por qué lo quiero, ¿no? O sea, ahí es donde tenemos que reflexionar qué es lo que estamos haciendo para el bienestar de nosotros y de nuestro país o de nuestro mundo, ¿no? Cuando queremos lo que no nos pertenece, ahí es donde entramos en conflicto. Al final de cuentas, África de hoy es resultado justamente de un proceso histórico que depende tanto de sus características físicas, geográficas, las influencias extranjeras y también de los intereses económicos. Muy bien. Y ya vamos a nuestro último corte comercial y ya regresamos con Ana y con Daniel para que nos cuenten un poco de estas minorías. Así que por favor no se vayan. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Bueno, qué bueno que nos siguen acompañando. Y ahora sí, Dali, cuéntenos. Ah, no, íbamos a empezar contigo, perdón. Es que estoy un poco confundida. No, Bueno, quisiera primero empezar con qué es una minoría. Internacionalmente no existe un término aceptado de la minoría, pero nosotros adoptamos el de Francesco Capotorti, que es relator especial de la Subcomisión de Prevención y Discriminación de las Minorías, que nos dice que es como un grupo significativamente menor al de la población que tienen un sentimiento de solidaridad hacia preservar los rasgos únicos o cultura, tradición o lengua, religión que los hace diferentes. Entonces, una minoría en África son aquellos grupos que son menos. En este caso yo voy a hablar de los albinos. ¿Qué es un albino? Un albino es aquella persona que de sus dos padres sus dos padres, sus progenitores tienen este gen, se lo aportaron a esta persona y es una condición genética que afecta la pigmentación de la piel, los ojos y el cabello. Entonces existen 19 tipos de ellos y dependiendo de cada tipo depende el grado de afectación a cada una de estas personas. Sin embargo, en África pues son minoría porque, por ejemplo, en Zimbabue, 1 de cada 1000 personas es albina, o sea, lo que nos da un total de 16.305 personas en todo el país. En Tanzania son alrededor de 40.000 y en Nigeria 12.000 personas. Entonces, ¿qué es lo que sufren este grupo minoritario? Es que debido a su color de piel son discriminados por la comunidad y por la propia familia, son abandonados y se cree que su piel, que sus huesos tienen poderes mágicos que atraen fortuna, prosperidad y éxito. Entonces son secuestrados o mutilados para ser usados en pócimas y llegar a tal fin. Entonces, algunos de los países en donde más son perseguidos es Camerún, Benín, Angola, Tanzania, y la organización Under the Same Sun declaró que existen alrededor de 28 países donde se han recibido ataques y que hay un circuito comercial en donde trafican albinos, que entre ellos está el más importante es Mozambique, porque en 2016 la ONU lo consideró como el país más peligroso para los albinos. Entonces, asimismo dicen que son de naturaleza diabólica o que son fantasmas o que sangran diferente y no reciben la atención médica que deberían porque los médicos emigran, 1 de cada 4 médicos emigra y pues no tienen los medios necesarios para combatir por ejemplo el cáncer de piel que pueden recibir o las condiciones necesarias. Algunos de los derechos que se violan son de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos es el artículo 25, el 5 que es sobre asistencia médica, educación. Como grupo minoritario se viola el artículo 7, que los estados no están presentes porque los apartan y no hay como las condiciones o las legislaturas, las leyes necesarias para que sea una comunidad favorable. Entonces, ¿qué más se necesita? Pues claro, como que se llegue porque muchas de las personas no conocen su condición, no saben que es tan solo una condición, que no es una enfermedad, no saben qué es ser un albino. Entonces no saben cómo combatirlo y se sienten rechazados y pues se necesita que la misma sociedad civil o las diferentes organizaciones internacionales lleguen como a una promoción de información y de elaborar conciencia más que nada. Me llama mucho la atención que este contexto mágico que mencionaste, o sea, que para pociones y todo esto, porque es hablar de una África que pues sí, son tribus que tienen esta historia mágica y que justamente pues pues a lo mejor la falta de información hace que se afecte. Sí, claro. Bueno, estamos hablando que depende de la región en donde se encuentre cada albino, pero por ejemplo en algunas regiones, por ejemplo en la tribu Bamileke que está en Camerún,
son considerados seres superiores, pero en muchas otras sí son considerados vivos como de mala suerte o bueno, es que porque eres diferente a mí. Pero sí, justamente son utilizados, son secuestrados, sufren muchísimas violaciones a sus derechos humanos por ser tan solo diferentes y por no conocer la condición que tienen. Entonces sí, en 2013 la ONU señaló que el 13 de junio como el día de la sensibilización hacia los albinos, y en el 2013 el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución como para prevenir los ataques, porque ya se ha visto que desde el 2000 hasta la fecha como una cascada de noticias sobre los ataques y sobre lo que está pasando con esta comunidad. ¿Ha ido en aumento? O sea, siempre se ha mantenido... Pues es como un tema tabú, siempre ha estado como latente en el continente, pero como que actualmente se está viendo por que se termine, porque se mitigue este problema. Okay. Y bueno, no sé si tengan alguna duda sobre los albinos. La verdad es que llama mucho la atención hablar de... La verdad, a mí jamás se me hubiera ocurrido hablar de albinos en África, ¿no? Sí, justo. Y ha habido como muchísimas personas que han tratado de estas a diferentes organizaciones, o ha habido películas, inclusive están en Netflix o cosas así, para prevenirlo. Y lo que llama la atención, pues como decías, es las pócimas o todo, porque se dice que el cuerpo de un albino vale alrededor de $75,000. Ah, sí, tiene precio. Ah, sí, claro, sí, tiene precio. Entonces, pues aquí nos damos cuenta que las únicas personas que pueden costear como estas pócimas, pues son grandes empresarios, son grandes políticos que persiguen un fin, ya sea ciertas elecciones o ganar un proyecto o lo que sea. Entonces son como las mismas personas influyentes que pueden cambiar esta situación, las que están como comprando y accediendo a estas... Vendría siendo como un amuleto de la suerte. Ajá, sí, justo. Y pues obviamente, aunque ya las ONGs han hecho su trabajo, por ejemplo en Kenia ya ha habido como personas presentes en el parlamento como para que se les tome más en cuenta. Igual en Tanzania ya se han hecho escuelas especiales para proteger a estos niños, y se les ha pedido a las personas que no compren los cuerpos, o ya se están arrestando a los curanderos. Y lo más fuerte es que hasta su familia Sí, los desprecia, sí. O sea, hasta tu círculo abandonan. cercano Ujú. te desprecia. Sí, exacto. Y bueno, a mí me gustaría entrar en tema con Dani. Bueno, primero que nada también me gustaría retomar algunos de los puntos o límites de los cuales habló Ana, ¿no? Porque siento que son varios de estos a los cuales se enfrentan muchas de las minorías presentes, ¿no? En mi caso, pues voy a hablar de tanto de las personas con el virus de inmunodeficiencia humana como de el colectivo LGBT, ¿no? Es evidente que comparten varios límites como desventajas en cuanto a su situación civil en cada uno de los estados, ¿no? Por ejemplo, primero, ¿no? Así, la comunidad LGBT. Son perseguidos en muchos países, o sea, globalmente es en 80 países donde está prohibido la asociación entre personas del mismo sexo, y en África, en el continente, está penado de muerte específicamente en 4 países, ¿no? Sería Mauritania, Sudán, más que nada. O sea, el Sudán sí es así, es un tema muy latente y que ha como causado bastante revuelo internacionalmente. Somalia y en algunas partes de Nigeria, ¿no? O sea, podemos como encontrar todo este tema. Pues bueno, es claro que sus derechos son violados, tanto derechos mostrados en como la Declaración para los Derechos de las Minorías, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Claro que existe una discriminación muy evidente, que los estados, en lugar de tratar de ayudar contra este tema o de eliminar este tema, son más que nada como los que ayudan o los que impiden que se pueda lograr un avance social en esto. Por ejemplo, mismas oportunidades laborales, claro que existe una fuerte discriminación en frente del colectivo LGBT, de las personas transexuales, pues, ni siquiera mencionarlos, ¿no? O sea, en esta, pues sí se puede decir que más que nada, pese que hay algunos países donde claro que van en un gran avance social, entre ellos pues, Sudáfrica, en muchos otros
sí hay muchos tabúes en cuanto a este colectivo, ¿no? A las prácticas que se llevan a cabo, pues, todas estas personas, ¿no? ¿Estas afectaciones a minorías van muy de la mano con los desarrollos económicos? Pues no necesariamente, porque por ejemplo en Nigeria, como nos comentaba la profesora Ibarra, es uno de los países mayor desarrollados económicamente. Sin embargo, a nivel de derechos humanos, pues no son tomados tan en cuenta, no tiene nada que ver. Okay. Sí, es por eso que existen pues varios indicadores, ¿no? Que pese a que un país tenga un PIB muy alto, no significa que la situación social dentro de este sea pues elevada, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de las personas con el virus de inmunodeficiencia humana, o SIDA, pues igual creo que pues el objetivo más fuerte al cual se enfrentan es más que nada la desinformación, ¿no? Creo que es uno de los temas de los cuales, pues, de los límites más fuertes para todas las minorías, ¿no? Culturalmente pues se tiene que tratar de difundir información competente, ¿no? Porque los albinos son personas pues como cualquier otra, ¿no? Tratar de quitar como justamente todas estas, no sé, todo este como trasfondo cultural o étnico que pudiera llegar a tener tanto de albinos como de gente como del colectivo LGBT, como personas que tengan el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Justamente para pues evitar la segregación de estos y pues que se les discrimine a este nivel. Me parece muy interesante lo que has comentado, el hecho de difundir conocimiento, que la profesora Ibarra también ha comentado. Y es que, por ejemplo, vi un documental del lago Victoria donde los trabajadores del lago se contagiaban el virus del SIDA por la prostitución, porque había prostitutas. Entonces todo el mundo, muchos trabajadores morían por el SIDA, pero nadie sabía por qué. O sea, lo más lógico sería pensar por eso, pero es muy importante el conocimiento de transmitirlo, sí, claro, y de que esa gente sepa. O sea, y aunque hay muchas campañas, más que nada como de UNAIDS, que justamente tratan de prevenir, como todavía que se esparza más el VIH, sin embargo, pues la gente está muy desinformada, ¿no? Y es preferible, pues como dicen, no preferible como no checarse o no tiene las herramientas para hacerlo, y es por eso que se sigue difundiendo, ¿no? Y en cuanto a esto, pues es como el tema más, pues crítico, al cual como que sí se tiene que poner un límite en cuanto a, pues de los tres de los cuales hablamos, ¿no? Sí, justo, y aparte, o sea, con lo de Dani del virus de VIH, se liga con los albinos. ¿Por qué? Porque tienen ciertas creencias que, por ejemplo, para curarse del virus del VIH, violan a las mujeres albinas porque creen que es una cura o que así se van a deshacer del virus, cuando solo lo están como contagiando y no tomando las medidas necesarias para combatirlo, para que ya no se esparza, tal vez. Puedo comentar algunos elementos que creo que son importantes. ¿Por qué tenemos estas violaciones de derechos humanos? ¿Cuáles son los factores culturales que han influenciado, favorecido, orillado a esta discriminación, a este estereotipo de personas, ¿no? Ese es un trabajo que nos queda por hacer. ¿Por qué son diferentes y por qué no logramos que respetemos la diferencia, ¿no? O sea, si comprendiéramos al otro, efectivamente podríamos mejorar este mundo, ¿no? Exactamente. Pues todo es a base de la educación, ¿no? Que pues es un rol que el Estado tiene que dar, ¿no? Tratar de luchar contra la desinformación que se tiene contra todas estas personas. Entonces, el problema es cuando justamente el Estado es el mismo cómplice, que está, ¿no? Ajá, exactamente, como lo vimos en lo que nos comentan. Lamentablemente el tiempo nos ha sobrepasado como en todas las veces de este programa, pero la verdad es que la información es muy vasta y hay muchísimas cosas que mencionar. A mí me gustaría decirles que si en algún momento quisieran regresar para terminar un poco exactamente, los temas que quedaron un poco pues incompletos, pues siéntanse invitados desde ahorita. Gracias, claro. Y muchas gracias por acompañarnos.